buenas tardes. En la emisión del día de hoy abrimos con una historia que nos interpreta como sociedad, la de cientos de indígenas que en el 2021 se vieron obligados a dejar sus tierras por culpa de la violencia y que al llegar a la capital del país encontraron nuevas formas de exclusión. Durante varios meses, en el Parque Nacional de Bogotá se convirtió en un refugio improvisado para estas comunidades, en su mayoría pertenecientes a los pueblos Embera, Catio y Chamí. Pero más que un lugar para dormir, este espacio se transformó en un símbolo de una protesta pacífica, conocida como la Minga. Hoy les contamos qué motivó a esta movilización, qué exigían estas familias y cómo fue la respuesta del Estado y de la ciudad ante su presencia. La Minga indígena nacional en el año 2025 en Colombia se desarrolló en un contexto de lucha por la autonomía territorial, el reconocimiento de los derechos históricos y la preservación de las formas tradicionales que gobernaban a los pueblos indígenas. Bueno, este año la movilización ha sido clave para lograr un acuerdo con el gobierno nacional en áreas como la salud, educación y el ordenamiento territorial. Bueno, uno de los avances más importantes ha sido la oficialización del sistema indígena de salud propia e intercultural llamado CISPI, que garantiza la autonomía y financiamiento directo para la salud indígena. También se ha trabajado en la firma del sistema de educación indígena propio llamado SEI, destinado a fortalecer la educación desde la cultura, la lengua original. Pero otro logro relevante es la integración del catastro multipropósito, que reconoce la diversidad cultural jurídica de los pueblos indígenas con el ordenamiento territorial. Además, la Minga ha impulsado una propuesta de paz territorial basada en la autonomía indígena y el respeto por sus formas tradicionales de gobernanza. En el ámbito urbano se ha desarrollado un protocolo de relación con cabildos indígenas, facilitando el reconocimiento de sus gobiernos propios fuera de los territorios ancestrales, la creación del Fondo de Buen Vivir y del Fondo para la Vida, la cual asegura recursos para el fortalecimiento de sus iniciativas, promoviendo el desarrollo sostenible en sus comunidades. Dicho proceso se ha dado en un contexto de resistencia y diálogo, reafirmando el compromiso de los pueblos indígenas con la defensa de sus derechos de territorios. Seguimos con las costumbres de la minga indígena. Minga proviene de la palabra minca, que significa trabajo colectivo. En Colombia, esta práctica ancestral ha evolucionado convirtiéndose en una herramienta muy poderosa para la defensa de los derechos territoriales y culturales en los pueblos indígenas. En abril de este año, la Minga Indígena Nacional llegó a Bogotá, donde representantes de 115 pueblos indígenas se congregaron para exigir el cumplimiento de acuerdos gubernamentales y el respeto a la autonomía. Durante su estadía en la capital se llevaron a cabo actividades económicas, artísticas y de promoción de la salud, fortaleciendo el diálogo entre saberes ancestrales y contemporáneos. Tuvimos el honor de poder entrevistar a un líder indígena que nos dijo, abro comillas, la Minga es nuestro espacio de encuentro, donde compartimos trabajo, alegría y resistencia. Es la manifestación de una lucha por la vida y el territorio. Además de su dimensión política, la Minga también es una celebración cultural. En el Cauca, la Minga del arte indígena se ha consolidado como un espacio para visibilizar las expresiones artísticas y comunicativas de los pueblos originarios, promoviendo la identidad y la resistencia cultural. Durante estas mingas culturales es común la preparación de alimentos tradicionales como la chicha y el mote, así como la realización de danzas y rituales que fortalecen los lazos comunitarios y la conexión con la naturaleza. Tras días de movilización y diálogo, las comunidades indígenas regresan a sus territorios llevando consigo el espíritu de la minga, la convicción de que a través de la unidad y el trabajo colectivo es posible construir un futuro más justo y respetuoso con la diversidad cultural en Colombia.
Continuando con el reportaje, la Minga Indígena Nacional 2025 se ha llevado a cabo en Colombia como una movilización pacífica organizada por el Movimiento Indígena Nacional. Su objetivo principal es exigir el cumplimiento de los derechos territoriales, la autonomía y la vida digna de los pueblos, en respuesta al incumplimiento de acuerdos previamente establecidos con el gobierno nacional. ¿Cuáles son las razones de esta manifestación? Bueno, son defensa de los territorios y la vida. Las comunidades indígenas denuncian la falta de implementación efectiva de los derechos territoriales y la autonomía. Exigen el respeto a sus territorios ancestrales y a sus sistemas de gobierno. Incumplimiento de acuerdos. A pesar de los compromisos pactados en mesas de concertación, las comunidades están señalando el incumplimiento del gobierno, ya que no se ha establecido y no se ha cumplido lo pactado. Esto se ha llevado a movilizaciones en diferentes regiones del país, como el Valle del Cauca, donde se han realizado bloqueos en vías principales. También exigen la exigencia de políticas públicas inclusivas. Los pueblos indígenas demandan la implementación de políticas que reconozcan y respeten su sistema de salud y educación propios, así como la creación de entidades territoriales indígenas que garanticen su autonomía. También el rechazo a proyectos extractivos sin consulta previa. Las comunidades se oponen a proyectos mineros energéticos que afectan sus territorios sin haber sido consultados previamente, como lo establece el convenio 169 de la OIT, exigen la suspensión de estas actividades y la prevención de sus ecosistemas. También, y por último, la participación en procesos de paz. Los líderes indígenas solicitan una mayor participación en los procesos de paz y en los diálogos que el gobierno ha promovido con distintos actores armados, considerando que sus territorios han sido históricamente más afectados por el conflicto armado del país. En resumen, la Migna Indígena Nacional del 2025 es una expresión de resistencia y demanda de los pueblos indígenas colombianos para que se respeten y garanticen sus derechos fundamentales, su autonomía y la protección de sus territorios ancestrales, que no se les está dando a respetar ni a conocer su propia voz y voto. Continuando. En Bogotá, cientos de indígenas de diversas regiones del país participan de la Minga Nacional 2025. A pesar de las condiciones climáticas adversas, la marcha avanza con determinación y organización, desde la Universidad Nacional hasta la Plazoleta del Can, espacios donde se llevan a cabo actividades y diálogos en defensa de sus territorios y derechos. El ambiente es pacífico y lleno de energía, con banderas ondeando y consignas que reflejan la unidad y la resistencia de los pueblos ancestrales. No obstante, las condiciones de vida de quienes integran la Minga son complejas. Muchas comunidades indígenas enfrentan pobreza, acceso ilimitado a los servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda, así como desplazamientos forzados debido a la violencia y la explotación ilegal de sus territorios. A pesar de estas dificultades, los pueblos indígenas mantienen firme su lucha para proteger su cultura, sus tierras y su vida, exigiendo respeto y el cumplimiento de los acuerdos pactados por el gobierno nacional. Y como reportaje final, la Minga Indígena Nacional en el año 2025 ha representado un avance significativo en la lucha por el reconocimiento de los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas en Colombia. A través de un diálogo y la movilización se han logrado acuerdos claves como la salud, la educación y el ordenamiento territorial, junto con la gobernanza en contexto urbano. La implementación de estos compromisos, como el CISPRI y el SEIS, refuerza la identidad cultural y el acceso a servicios esenciales, como principio básico de la autodeterminación, y además la propuesta de la paz territorial evidencia la importancia de construir un país en el que las comunidades indígenas sean protagonistas en la consolidación de un futuro sostenible y equitativo.